Cámaras y micrófonos de CDN se trasladan a la Suprema Corte de Justicia para el juicio de Brecht. Adelante, señor director. Estaremos a 17 de diciembre del 2019 a las 3 p.m. para la continuación del presente proceso en materia penal. Seguidos los imputados, Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrico Pitalú Garceno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón y Juan Alberto Rodríguez Hernández. Acusador, Procurador General de la República. Secretario General, favor informar cuáles partes han registrado su presencia. Honorable Magistrado Presidente y honorables juezas y jueces de esta Suprema Corte de Justicia. La Secretaría General hace constar el registro de la presencia de los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pitalú Garceno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández. Secretario General, indica al Tribunal si han registrado sus calidades el Ministerio Público y las defensas técnicas de los imputados. Honorable Magistrado, todas las calidades han sido tomadas. Por favor, acercarse un representante de cada defensa técnica y el imputado y el Ministerio Público. Por favor, los imputados tienen que estar todos al frente. En el día de hoy se va a leer la decisión que tomó este Pleno de la Suprema Corte de Justicia. En el día de hoy, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitirá el fallo relativo a los incidentes presentados por las partes. La decisión contiene la parte dispositiva y una breve fundamentación que no sustituye la motivación formal del Tribunal. Secretario General, dé lectura a la decisión. Atendiendo a un orden constitucional y procesal, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia fallará, en primer lugar, los incidentes que plantean cuestiones constitucionales relativas a la legitimidad de la composición del tribunal, así como la competencia del mismo. En cuanto a la excepción de inconstitucionalidad contra el procedimiento adoptado por el tribunal para resolver las recusaciones planteadas contra 5 de sus integrantes, proceda a dar lectura al esta excepción fue presentada por el imputado Víctor José Díaz Rúa, a la cual se adhirieron los demás imputados, a excepción del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández, quien expresó que no se adhiere al no haber recusado a ninguno de los jueces, manifestando dejar a la soberana apreciación del tribunal. En esencia, estos imputados solicitan que se declare no conforme con el debido proceso constitucional aplicable el procedimiento adoptado por el tribunal para resolver las acusaciones planteadas contra 5 de sus integrantes. Secretario General, por favor informar cuáles partes han registrado su presencia.
Ángel Rondón Rijo, conforme a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia TC-0448-15 de fecha 2 de noviembre de 2015, abrimos general indica al una tribunal excepción de inconstitucionalidad el Ministerio supone, Público y las por una defensas parte, técnicas de los la existencia de un litigio y por otra, un cuestionamiento de orden constitucional Por en favor, relación acercarse con la un norma, representante ley, de cada defensa decreto, técnica reglamento y el resolución imputado que sirve de fundamento a las pretensiones Ministerio de Público. una de las partes, demandante o demandado, recurrente o recurrido. Cerramos comillas. Sin embargo, en la especie, los imputados no pretenden la inaplicabilidad de una disposición normativa de carácter general, sino la nulidad del proceso judicial seguido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia para resolver el incidente de recusación planteado contra 5 magistrados de su matrícula, así como las decisiones subsiguientes a dicho proceso, lo que desnaturaliza o desfigura la esencia y finalidad fundamental de la excepción de inconstitucionalidad por control difuso, la cual está destinada a controlar la aplicación de un acto normativo no conforme con la Constitución. Atacado por esta vía, no tiene esta naturaleza, por lo que, en aplicación de los artículos 6 y 188 de la Constitución de la República y 51 de la Ley 137-11, procede declarar inadmisible la presente excepción de inconstitucionalidad. En cuanto a la incompetencia del Pleno para conocer los incidentes diferidos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia mediante resolución 2502-2019 de fecha 29 de julio de 2019. Esta excepción fue presentada por el imputado Ángel Rondón Rijo, a la cual se adhirió el imputado Porfirio Andrés Bautista García, alegando, en suma, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia es incompetente para decidir las excepciones e incidentes diferidos al mismo, el Pleno de la Suprema por ser el Corte presidente de de la Suprema emitirá Corte de el fallo Justicia relativo a los el único incidentes competente para presentados por las ello, partes. en virtud de lo La dispuesto decisión por el contiene artículo la 305 parte dispositiva del Código y una breve Procesal fundamentación que no sustituye la Penal. El motivación artículo formal del tribunal. 305 del Código Procesal Secretario Penal General, permite que lectura las a la partes decisión. puedan presentar. El artículo 305 del Código Procesal Penal permite que las partes puedan presentar incidentes, excepciones y recusaciones una vez sean convocados para el juicio. Sin embargo, el trámite para la solución de los mismos dependerá de la naturaleza e impacto de la petición en el curso del proceso, acorde con el precedente contenido en la sentencia número 2, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia en fecha 26 de marzo de 2014, en la que se establece que, abrimos comillas, dependiendo de la naturaleza del alegato, la solución será dada por quien la preside o por el Pleno del tribunal ante el cual se conoce el caso. Cerramos comillas. Por tanto, en atención a la naturaleza de los incidentes y excepciones presentados, estos debían ser conocidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y, en ese sentido, procede rechazar la presente excepción. En cuanto a la excepción de incompetencia fundada en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución Dominicana, la presente excepción de incompetencia fue formulada por el imputado Víctor José Díaz Rúa, a la cual se adhirieron los demás imputados, con excepción del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández, quien expresó que deseaba renunciar a su jurisdicción natural y por tanto permanecer en la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de su derecho a recibir una justicia pronta y efectiva que defina su situación. De manera particular, el imputado Conrado Enrique Pitalú Garceno agregó en sus conclusiones respecto a este incidente la pretensión de que se declare la nulidad de todo el proceso por incompetencia de la jurisdicción privilegiada tras haber sido descartado el tipo de asociación de malhechores.
Como fundamento de la presente excepción de incompetencia, los imputados sostienen que este Pleno de la Suprema Corte de Justicia no es competente para juzgarlos en razón de que estos no ostentan ninguno de los cargos o funciones previstos taxativamente en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, que establece la competencia especial de la Suprema Corte de Justicia. En consecuencia, solicitan declinar el presente proceso por ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para que se proceda como corresponde. Por su parte, el Ministerio Público plantea la inadmisibilidad de la presente excepción de incompetencia por violar las disposiciones del artículo 305 del Código Procesal Penal, al carecer de novedad, ya que la misma planteada ante el juez especial de la instrucción que dictó el auto de apertura a juicio. Sin embargo, este medio de inadmisión debe ser rechazado en virtud de que en aquella oportunidad se impugnaba la competencia del juez de instrucción especial, mientras que ahora la excepción planteada cuestiona la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia para conocer del juicio. Una vez descartada la inadmisibilidad planteada por el Ministerio Público, procede a fallar la excepción de incompetencia. Ha sido una jurisprudencia firme y constante de esta Suprema Corte de Justicia que cuando un hecho punible concurre en un funcionario que debe ser juzgado ante la Suprema Corte de Justicia y otras personas que no ostentan ninguno de los cargos o funciones descritas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución, todos eran juzgados por ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, existiera o no indivisibilidad o conexidad en los hechos, operando una especie de arrastre fundamentado esencialmente en el principio de unidad del proceso, la economía procesal y el temor a fallos contradictorios. Los argumentos esbozados por las defensas técnicas de los imputados colocan a este Pleno de la Suprema Corte de Justicia en condiciones de examinar nueva vez su propia competencia, para conocer en única instancia las causas penales seguidas a personas que no ostentan los altos cargos señalados en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República. Luego de realizar una ponderación de la razonabilidad y utilidad de mantener la aplicación del arrastre de los no privilegiados en perjuicio del derecho de todo ciudadano a ser juzgado por su juez natural, consagrado en nuestro ordenamiento en el numeral 2 del artículo 69 de la Constitución y el artículo 4 del Código Procesal Penal, así como en las normas supranacionales, a saber, numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el numeral 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de aplicación directa en nuestro derecho interno, y del derecho al doble grado de jurisdicción regulado en el procedimiento penal ordinario. Esta Suprema Corte de Justicia, en procura de garantizar los derechos fundamentales y garantías procesales de las partes, a partir de esta decisión, abandona la jurisprudencia de aplicación del denominado arrastre, restableciendo el derecho al juez natural y el respeto a la competencia excepcional de esta alta corte, cuyo giro jurisprudencial obliga a este tribunal a establecer en su resolución una carga motivacional superior que sustente los fundamentos jurídicos que la llevaron a la variación de la línea jurisprudencial hoy abandonada. Respecto a la renuncia hecha por el imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández a su derecho al juez natural, requiriendo ser juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, la misma debe ser descartada en razón de que, como se ha dicho, la competencia de esta alta Corte es excepcional y reservada para los funcionarios limitadamente señalados en el citado numeral 1 del artículo 154 de la Constitución Dominicana, y además
la competencia resulta un aspecto de índole constitucional ajeno al arbitrio de las partes. En cuanto a la solicitud del imputado Conrado Enrique Pitalú Garceno, en el sentido de que se declare la nulidad de todo el proceso en virtud de la incompetencia de la jurisdicción privilegiada, dicha pretensión debe ser rechazada, puesto que el artículo 68 del Código Procesal Penal dispone que la inobservancia de las reglas de competencia solo producen la ineficacia de los actos cumplidos después de resuelta la cuestión de competencia. Es decir, el proceso no puede retrotraerse a etapas ya agotadas válidamente. Por vía de consecuencia, los actos agotados fueron realizados conforme al procedimiento instituido y aplicable en estos casos, que cambia a partir del precedente contenido en esta resolución, modificando la situación anterior y aplicando hacia el porvenir, lo cual implica que incluso en una eventual evaluación del plazo máximo de duración de este proceso, se tome en cuenta la actividad procesal y el comportamiento de las partes, de conformidad con la Constitución Dominicana, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. En cuanto a la alegada incompetencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia para conocer del proceso como tribunal de única instancia, el imputado Tommy Alberto Galán Grullón concluyó formalmente solicitando que sea la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que conozca el presente juicio y que un eventual recurso sea conocido por el Pleno de la misma. Este pedimento lleva sin dudas un cuestionamiento a la forma en que son tramitados los casos sustanciados ante la Suprema Corte de Justicia en ocasión de la jurisdicción privilegiada de este Pleno, para conocer en única instancia del juicio de que se trata. El imputado Galán Grullón, quien ostenta uno de los cargos descritos en el artículo 154 de la Constitución, en este caso como senador de la República, procura con este incidente que le sea preservado su derecho a recurrir la decisión que intervenga en el juicio penal que se le sigue en única instancia ante esta Suprema Corte de Justicia. En el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho a recurrir se encuentra consagrado en los artículos 69, numeral 9, y 149, párrafo 3 de la Constitución Dominicana, disponiendo el primero: toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley, mientras el segundo texto constitucional prevé que toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé en su artículo 14, numeral 5, lo siguiente, abrimos comillas: toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley, cerramos comillas. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica establece en su artículo 8, literal H, numeral 2, que durante el proceso toda persona tiene en plena igualdad las siguientes garantías mínimas, abrimos comillas: derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, cerramos comillas. Estos tratados internacionales y las interpretaciones realizadas por sus órganos jurisdiccionales son normas supremas, no solo como instrumentos supranacionales debidamente ratificados por el Estado Dominicano y por consiguiente pertenecientes a nuestro derecho interno
en virtud del artículo 26 de la Constitución Dominicana, sino también porque al tenor del artículo 1 del Código Procesal Penal, el numeral 13 del artículo 7 de la Ley 137-11 y la sentencia del Tribunal Constitucional número TC 0361-19 de fecha 18 de septiembre de 2019, todas las interpretaciones de los órganos jurisdiccionales internacionales tienen carácter vinculante para todos los poderes públicos y órganos del Estado y por tanto son de aplicación directa e inmediata por nuestros órganos jurisdiccionales.